el que está pues preparándose para ver cómo asume esta crisis y estos recortes presupuestarios es el gobierno de Chihuahua, que ha presentado su presupuesto en lo general con la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para 2017, en donde sigue siendo la controversia la deuda a través de la bursatilización o de los préstamos de corto plazo, los préstamos bancarios de corto plazo. Es decir, para nuestros redescuchas, algunos que no están pues familiarizados con este lenguaje, los préstamos de corto plazo son los contratados por los gobiernos, que de tal manera que los deben pagar en el curso del año al que fueron contratados. El año fiscal. El año fiscal, y que pueden refinanciarlos, pero obviamente con sus cargas de intereses, pero deben ser pagados en el curso del año fiscal, que es lo que solicitó en un primer momento el gobierno de Javier Corral, los 1,800 millones de pesos, un crédito de corto plazo para afrontar lo que resta del año, y ahora están pensando en la posibilidad de bursatilizar o utilizar recursos futuros. Recursos futuros, la bursatilización aquella que decía Jaime Herrera, que era de 10,000 millones de pesos, que no era deuda. Que no era deuda, pero que sí pero que sí la teníamos que pagar. Que sí teníamos que pagarla, y que ellos se la gastaron. ¿Y quién sabe en qué, por cierto? Sí, y entonces ahora, esa es la gran, la disyuntiva que ya, por lo menos el gobierno de Javier Corral ya no la planteó como disyuntiva. Ellos ya dijeron, pues no nos queda de otra, tenemos que hacerlo de esta manera, y ha generado una gran discusión sobre qué tan pertinente es el asumir nuevos compromisos financieros, para decirlo en términos de Jaime Herrera, ¿no? Así es. No, pero regresamos a lo mismo. Llegue quien llegue al poder, ¿sí? La situación y la problemática va a ser la misma, porque tenemos un sistema. Y mientras ese sistema no se cambie, sea del PAN, sea del PRI, sea del PRD, sea de donde llegue el gobernante, va a tener que sujetarse a ese sistema. Porque una de dos, o se sujeta, o de plano pues truena como dirigente, ¿no? Como gobernante. Entonces, aquí yo creo que lo más grave del asunto es que siguen las mismas situaciones en donde la información no se da oportunamente y completa. O sea, nos habían hablado de que se iba a pedir un nuevo proceso de bursatilización a futuro, de deuda o de ingresos a futuro, para poder subsanar un poquito el déficit que se tiene en el gobierno del Estado. Pero no nos dicen exactamente de cuánto, ni nos dicen exactamente qué pasó con aquellos 6,000 millones de pesos que ya se pidieron, que ya se entraron a la bolsa. Cómo se gastaron, cómo se repartieron, cómo se invirtieron, o qué pasó con ellos, si se pagó deuda o se aplicaron tal y como lo determina la ley, o de plano se brincaron otra vez la ley para hacer pagos a proveedores o cosas por el estilo, ¿no? ¿Hasta dónde llegó la aplicación de ese recurso? ¿Y cuánto se le dejó al gobierno del Estado actual? ¿De cuánto dispuso? Y de este nuevo proceso, o sea, ¿para qué se quiere? ¿Se quiere para pagar sueldos? ¿Se quiere para pagar aguinaldos? Creo que aquí hay una serie de situaciones, una serie de detalles que no se nos informa adecuadamente a los ciudadanos, y esto pues origina que la gente empiece a caer en el lema de que es la misma, hombre, son los mismos. Mientras llegue el PAN o llegue el PRI, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema y hay que apegarse a ese sistema o pagar las consecuencias. Oigan, ¿y no será que estamos, yo, por supuesto, el de la voz no, como dicen los abogados de antes, pero ¿no será que alguna parte de la población, de los que están informados, están esperando resultados ya a escasas 9 semanas de que asumieron el gobierno los que ahora están, y están esperando ansiosos que haya resultados? El jueves de la semana pasada, si no me equivoco, la Dirección General del Colegio de Bachilleres envió una circular al personal avisándoles que por motivos financieros
la entrega de aguinaldos, el pago de aguinaldos y de otras prestaciones para el personal se posponía hasta el curso de la presente semana en virtud de no contar con los recursos necesarios como había ocurrido en los años previos y que efectivamente no hay recursos económicos. Sí, mira, sobre lo que acaba de decir Víctor, en primer lugar tenemos un problema de enfoque. Yo quiero precisar y aclarar mi postura. Javier Corral, lo he dicho, lo he reconocido, lo vuelvo a decir otra vez, para mí es uno de los legisladores más reconocidos a nivel nacional, pero como gobernador está fallando, Javier. Acaba de usar unas palabras muy light para criticar a los que nos atrevemos a comentar sus posturas. Habla de una presión coyuntural de los medios para, ¿cómo se llama?, para contrarrestar sus medidas gubernamentales. Es completamente falso. Víctor acaba de decir algo, mira, tenemos la reforma del 2015, la reforma constitucional. En ningún caso podrán destinar empréstitos los estados para cubrir gasto corriente. Es un mandato constitucional. Más sin embargo, ya sabemos cómo se la gastan los legisladores. Y dicen, no, es que esta disposición constitucional va a aplicar hasta que se reglamente la legislación. No, pero o sea, habla de los empréstitos de estos de deuda y de los fideicomisos, no de los de corto plazo. Sí, pero en términos generales, sí. Para precisar esa Sí, información, sí. ¿no? Y luego después a Javier nos dice que está solicitando o que le han ofrecido apoyos internacionales. Y me extraña porque Javier es un legislador profesional y debe saber que los estados tienen prohibido contraer directa o indirectamente obligaciones en préstitos con gobiernos de otras naciones. Eso lo sabe cualquiera. Entonces, como que realmente o está jugando con las palabras, nos está tratando de envolver y nos está dando un poco margen de crítica objetiva, Javier. Lo acaba de decir Víctor, no tenemos datos precisos. Mira, yo por ejemplo hace 15 días presenté una solicitud de información y le estoy pidiendo precisamente al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, que me diga exactamente en qué se gastaron esos 6,000 millones de pesos. Le estoy pidiendo los comprobantes del ingreso de los 6,000 millones y le estoy pidiendo los comprobantes de los gastos comprobatorios a dónde se fueron. Porque ese dinero se fue antes de que llegara él. Inclusive la polémica que se ha dado también en cuanto a que si se avaló o no se avaló, pues es intrascendente, porque Javier Corral todavía no era gobernador del estado. Quizás políticamente podría haber influido en cuanto a la toma de decisión de la Secretaría de Hacienda Federal, Javier, pero ese dinero se gastó. Tan así se gastó que todavía existe el déficit. Y por eso lo gastaron el último día de la administración de César Sí, Duarte, sí. porque eran sus facultades y atribuciones. Así es, así. Entonces aquí la Y yo cuestión... recuerdo que varios me comentaron de la larga fila que había ahí en el edificio, Héroes de la Reforma. Sí, Héroes de la Reforma, del personal de distintas empresas de distintos tipos que fueron, esperando inversión que pública, salieran los ¿verdad? cheques. Que estaban esperando sus millones de pesos antes de que se fueran. Sí. Pero bien los pudo haber pagado Corral, digo, hablando de una relación ética profesional, ¿verdad? Institucional, bien los hubiera pagado Duarte, los hubiera pagado Javier Corral. Lo que pasa es que como ya estaban asignados, yo me imagino que estos señores inversionistas dijeron, no, págame tú porque con esto no le tengo confianza. Más sin embargo, se gastó el dinero y hay otra cosa, que muchos personajes que me comentan el hecho de que la premura por pagarlos era para cobrar el moche, como le decimos coloquialmente. Sí, te voy a emitir el cheque de 1,5 millones de pesos o de 2 millones, de 3 millones, pero me pagas el moche. Además el moche de 10-15% por liberarte los recursos económicos. Entonces, eso ha crecido, ya no el rumor, sino de gente que, incluso quiero decirlo, gente que recibió su pago el 3 de octubre y que nos lo han comentado, que así sucedió, que esa era la condición. Bueno, efectivamente, entonces, Secretaría de Hacienda Estatal me solicita
me pide un plazo de prórroga de 5 días para darme la documentación. Naturales. Sí, naturales, hábiles, pero se vencen este viernes. El problema es que Javier tiene la información en sus manos y no la suelta. Mira, está por ejemplo como las denuncias de la FEPADE, que es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. No nos da material, nomás dice que denunció, pero no nos dice nada. Están las denuncias penales y administrativas que presentó la titular de la Secretaría de la Función Pública. No sabemos nada, Javier. Ahora, por ley pasa? podían difundir la demanda, la denuncia presentada ante la FEPADE. Cuando menos, mira, inclusive Jaime García Chávez cuando presentó su demanda penal la publicó en internet. Sí. Nosotros la leímos textualmente como estaba, porque eso es transparencia. Entonces, ¿a qué está jugando Javier? A decirnos, oye, no, los que me están criticando están tratando de presionarme coyunturalmente. Es falso. Nosotros lo que le estamos pidiendo es transparencia oportuna sobre los casos que está tratando. Y le voy a agregar un aspecto. En el informe el movimiento de ingresos y egresos del gobierno del estado, correspondiente al mes de octubre y publicado ahí como el día 21 o 22 de noviembre. Se publican los días 20 Sí. de cada mes. Entonces, la verdad, uno no puede sacar la información No. sólida de lo que ahí se presenta porque, entre otras cosas, si mal no recuerdo, ahí dice que hay en caja alrededor de 4,000 billones de pesos. Y no está, por la característica del informe, no está contenida ahí los pagos que se hicieron a los proveedores del gobierno del estado. No, es que son números generales. De ahí tenemos que esculcar nosotros. Es como si nosotros quisiéramos pedirle en el informe del periódico, Javier, que nos dijera los sueldos de los funcionarios. No cabe. Y no hay saltos en esas cifras que se publican, no hay saltos respecto de los meses anteriores que, por ejemplo, en pagos de obra pública, no hay saltos en las cantidades. No, porque son pagos programados mensuales. Así es. Entonces, puede ser una maniobra contable de que acreditaron si los pagos que hicieron el 3 de octubre, el 3 de octubre, pudieron haberlos acreditado para pagos que deberían haber realizado los meses anteriores en maniobras contables, pues, desde el punto de vista de los papeles. Lo más seguro es que cuando... Lo más seguro es que no vamos a ir a un corte comercial. Claro que sí. Y al regreso hacemos unas reflexiones sobre un comentario de Ana Rojas que dice que Inbursa pidió el aval de Javier Corral para entregar la bursatilización de los 6,000 billones de pesos. Javier Corral avaló esa entrega con los condicionantes de saber a quiénes se iba a entregar esos recursos